Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. La casa donde vivíamos durante mi niñez en California estaba bastante cerca de grandes huertos de albaricoques o damascos, de cerezas, de duraznos, de peras y otras frutas deliciosas. También vivíamos cerca de plantíos de pepinos, de tomates y de una variedad de verduras. De niño esperaba ansioso la época para envasar. No me gustaba lavar los frascos ni trabajar en el calor de la cocina, pero me gustaba trabajar con mi mamá y con mi papá, y me encantaba comer el fruto de mi trabajo. Estoy seguro de que comía más fruta de la que ponía dentro de los frascos. Cada vez que veo un frasco de envase o de cerezas o de duraznos, me recuerda del tiempo que pasaba con mamá y papá en la cocina. Las lecciones básicas que aprendí acerca de la autosuficiencia temporal y de una vida providente al recoger y envasar alimentos ha sido una bendición en mi vida. Es interesante notar que con frecuencia, en las experiencias simples y comunes, se nos proveen las oportunidades más importantes de aprendizaje que hayamos tenido. Como adulto, he reflexionado sobre las cosas que observaba en la cocina durante la época en la que envasábamos. Esta mañana me gustaría hablar de las lecciones espirituales que aprendemos del proceso mediante el cual un pepino se convierte en un pepinillo encurtido. Invito al Espíritu a que esté con nosotros mientras consideramos la importancia de estas lecciones para mí y para ustedes al venir a Cristo y al nacer de nuevo espiritualmente. Un pepinillo encurtido es un pepino que se ha transformado al seguir una receta específica y una serie de pasos. Los primeros pasos para transformar un pepino en un pepinillo es prepararlo y limpiarlo. Recuerdo las varias horas que pasaba en el patio del fondo de mi casa quitando los tallos y la tierra de los pepinos que habíamos recogido. Mi madre era muy precisa en cuanto a la preparación y la limpieza de los pepinos. Tenía altas normas de limpieza y siempre inspeccionaba mi trabajo para asegurarse de que esa tarea importante se había efectuado en forma adecuada. Los siguientes pasos en el proceso de la transformación son sumergir y saturar los pepinos en salmuera por un tiempo prolongado. Para preparar la salmuera, mi mamá siempre seguía una receta que había aprendido de su madre, una receta con ingredientes especiales y procedimientos meticulosos. La única forma en que los pepinos pueden convertirse en pepinillos es si están totalmente sumergidos en salmuera por un determinado periodo. El proceso para encurtirlos altera la composición del pepino en forma gradual y produce la apariencia transparente y el sabor característico del pepinillo. Rociarlo o sumergirlo de vez en cuando en salmuera no producirá la transformación necesaria. En vez de ello, se debe sumergir en forma estable, continua y completa para que ocurra el cambio que se desea. Como último paso del proceso, se debe sellar los pepinillos encurtidos en frascos esterilizados y purificados. Se llena el frasco con los pepinillos, estos se cubren con salmuera hirviendo y se procesan en un recipiente para alcanzar al baño María. Se deben quitar todas las impurezas, tanto de los pepinillos como de los frascos, para que se proteja y se conserve el producto final. Si se sigue este procedimiento adecuadamente, los pepinillos se pueden almacenar y disfrutar por un largo periodo. En resumen, un pepino se transforma en pepinillo al prepararlo, limpiarlo, sumergirlo y saturarlo en salmuera y luego sellarlo en un recipiente esterilizado. Este procedimiento requiere tiempo. No se puede apresurar, ni se pueden ignorar ni evitar a ninguno de los pasos esenciales. Los siervos autorizados del Señor enseñan reiteradamente que uno de los propósitos principales de nuestra existencia terrenal es que se produzca un cambio espiritual y una transformación por medio de la expiación de Jesucristo. Alma declaró: «No te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído
ascendido a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Se nos ha instruido que debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él, y abstenernos de toda impiedad, convertirnos en nuevas criaturas en Cristo, despojarnos del hombre natural y experimentar un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tendremos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Tengan bien a notar que la conversión que se describe en estos versículos es potente, no pequeña. Es un nacimiento espiritual y un cambio fundamental en lo que sentimos y en lo que deseamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que somos. En efecto, la esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza, lo cual es posible a través de nuestra dependencia en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Al escoger seguir al Maestro, escogemos cambiar para nacer de nuevo espiritualmente. Al igual que un pepino se debe preparar y limpiar antes de que sea un pepinillo, también nosotros podemos prepararnos con las palabras de la fe y de la buena doctrina y purificarnos inicialmente por medio de las ordenanzas y los convenios que se administran mediante la autoridad del sacerdocio arónico. Y continúa el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo y la remisión de pecados. Hermanos y hermanas, el Señor ha establecido una elevada norma de pureza. Por lo tanto, enséñalo a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia. Entonces, la preparación y la limpieza apropiada son los primeros pasos básicos del proceso para nacer de nuevo. Así como el pepino cambia a pepinillo cuando se sumerge y se satura en salmuera, también ustedes y yo nacemos de nuevo al ser absorbidos y por el Evangelio de Jesucristo. Y a medida que honremos y observemos los convenios que hemos hecho y nos deleitemos en las palabras de Cristo y pidamos al Padre con toda la energía de nuestros corazones y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, entonces, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. En este versículo se habla en cuanto al nacer de nuevo espiritualmente, y por lo general esto no ocurre de forma rápida ni ocurre todo a la misma vez, sino que es un proceso continuo y no un acontecimiento único, línea por línea y precepto por precepto, de forma gradual y casi imperceptiblemente. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras llegan a estar en armonía con la voluntad de Dios. Esa fase del proceso de transformación requiere tiempo, perseverancia y paciencia. Un pepino solo llega a ser un pepinillo si se sumerge en forma estable, continua y completa en salmuera. Téngase en cuenta que la sal es el ingrediente clave de la receta. La sal se usa con frecuencia en las Escrituras como un símbolo tanto de un convenio como de un pueblo del convenio. Y del mismo modo en que la sal es esencial para cambiar del pepino al pepinillo, también los convenios son fundamentales para nacer de nuevo espiritualmente. Comenzamos el proceso de nacer de nuevo al ejercitar fe en Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados y al ser bautizados por inmersión para la remisión de los pecados por alguien que tiene la autoridad del sacerdocio. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva. Después de salir de las aguas del bautismo, nuestra alma tiene que estar inmersa y saturada continuamente con la verdad y la luz del Evangelio del Salvador. Sumergirnos de vez en cuando y superficialmente en la doctrina de Cristo y la participación parcial en su iglesia restaurada no producirá la transformación espiritual que nos permita andar en vida nueva. Más bien, se requiere la fidelidad a los convenios, el compromiso constante y ofrecer toda nuestra alma a Dios si es que vamos a recibir las bendiciones de la eternidad. Quisiera que vinieses a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad anullando y orando y perseverad hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvos. La inmersión total y la saturación total en el Evangelio del Salvador son pasos esenciales en el proceso para nacer de nuevo. Los frascos esterilizados se llenan con los pepinos encurtidos y se calientan en agua hirviendo para eliminar todas las impurezas y sellar los recipientes de contaminantes externos. Al calentar al baño María, se protege y preserva los pepinillos durante un largo periodo de tiempo. De la misma manera, llegamos a ser cada vez más puros y más santificados al ser lavados en la sangre del Cordero. Nacemos de nuevo, recibimos las ordenanzas y honramos los convenios que se han administrado por medio de la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. La palabra sellar en mi mensaje de hoy no se refiere exclusivamente a la ordenanza del matrimonio eterno que se efectúa en la casa del Señor, sino que utilizo esa palabra con el sentido que se explica en la sección 76 de Doctrina y Convenios. Este es el testimonio del Evangelio de Cristo concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre. Y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado, para que guardando los mandamientos fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen por la fe y son sellados por el Espíritu de la promesa que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. El Santo Espíritu de la promesa es el poder ratificador del Espíritu Santo. Cuando el Santo Espíritu de la promesa sella una ordenanza, una promesa o un convenio, estos se ligan en la tierra y en los cielos. Recibir ese sello de aprobación del Espíritu Santo es el resultado de honrar los convenios del Evangelio con fidelidad, integridad y firmeza con el transcurso del tiempo. Sin embargo, el sellamiento puede anularse por la falta de rectitud y por la transgresión. La purificación y el sellamiento por medio del Santo Espíritu de la promesa son los pasos culminantes en el proceso de nacer de nuevo. Mis queridos hermanos y hermanas, ruego que esta parábola del pepinillo nos ayude a evaluar nuestras vidas y comprender mejor la importancia eterna de nacer de nuevo espiritualmente. Así como Alma, el profeta, hablo con la fuerza de mi alma. Os digo
que este es el orden según el cual soy llamado. Sí, para predicar a mis amados hermanos. Sí, y a todo el que mora sobre la tierra. Sí, a predicar a todos. Ora ancianos o jóvenes, ora esclavos o libres. Sí, os digo a los de edad avanzada y también a los de edad mediana y a la nueva generación. Sí, para declararles que deben arrepentirse y nacer de nuevo. Testifico de la realidad y la divinidad de un Salvador viviente que nos invita a venir a Él y ser transformados. Testifico que su iglesia y la autoridad del sacerdocio se han restaurado por conducto del profeta José Smith. Por medio de la fe en Cristo, podemos estar preparados espiritualmente y librarnos del pecado, sumergirnos y saturarnos en su evangelio y ser purificados y sellados a través del Santo Espíritu de la promesa. Sí, nacer de nuevo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.